Iglesia Universal de Jesucristo, Instituto Bíblico REP, en cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Padre Santo, Padre del cielo, te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta noche, Señor, que nos permite, Dios mío, un día más, Señor, para conectarnos, para aprender de tu palabra, Dios del cielo. Sea tú, Dios mío, tu Santo Espíritu ministrando cada vida, cada corazón, oh Dios de la gloria. Sea tú enseñándonos, Espíritu Santo maravilloso. Sea tú guiándonos, Señor, a toda verdad, Dios del cielo. Sea tú, Dios Padre amado, Señor, bendiciendo la vida de nuestro pastor Daniel, llenándolo de sabiduría y conocimiento de lo alto, Dios del cielo. Y que cada uno de nosotros, Señor, podamos recibir ese mensaje, bendito Dios, de tu palabra, entenderla, Dios de la gloria. Te damos gracias por este tiempito, Señor, oh Dios mío. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría para comprenderla, tu palabra, Señor. Amén. Gracias, Señor, por el momento. Amén. Gracias, Rey. Amén, aleluya. Bienvenido, hermano Juan. Espero que pueda estar también la cita, Marta. Chévere. Y bueno, Hebreos. Y recordemos que estamos trabajando Hebreos bajo el título general, Superando lo mejor. Es el título que enmarca todo el estudio que estamos desarrollando de Hebreos. Hoy desarrollaremos la parte 12 con un título que es ¿Cómo reaccionamos a lo que escuchamos? Y realmente es una pregunta. ¿Cómo reaccionamos a lo que escuchamos? Y permítame introducir la enseñanza con lo siguiente. Desde los primeros días, y nos remontamos a Edén, Dios manifestó con transparencia su propósito de mantener una relación cercana, viva y permanente con los seres humanos, empezando obviamente con Adán y Eva, cercana, viva y permanente. Desde el principio ha sido así. Ese es el propósito de Dios. Y tal objetivo no ha cambiado, para nada. Y no ha cambiado porque hace parte del plan de Dios, y ese plan es inmutable con relación a su propósito eterno, en la relación con el hombre. Dios anhela que vivamos con buenos términos realmente, con buenos términos, en comunión con Él, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su gracia, a su favor. Y esto implica que Dios anhela que vivamos atentos a su voz. Y esto es muy importante escucharlo. Atentos a su voz. Número 1. Sensibles a su dirección. Número 2. Y obedientes a su palabra. Número 1. Atentos a su voz, sensibles a su dirección y obedientes a su palabra. Ese es un propósito divino. Ese es el plan original de Dios. Por eso, la manera en que Dios habla a lo largo de toda la escritura no es casualidad. No es casualidad lo que venimos leyendo en Hebreos, lo que hemos leído a lo largo de toda la escritura. El registro bíblico es directo, profundo, confrontador, exhortador, pero lleno de amor, de esperanza que afianza la fe. Cada palabra que Dios ha dejado registrada, cada palabra, tiene el propósito divino de mantenernos enfocados, firmes y atentos a lo que Él nos quiere enseñar. Dios desea que mantengamos los ojos en quién, en Él, que no retiremos los ojos de Él. Y al no retirar los ojos de Él, no retiramos el corazón.
Al no retirar nuestra atención de Él, no retiramos nuestra comunión de Él. Es estar en coinonía con Él. Y por tanto, hay que entender que la palabra de Dios es una verdad absoluta, no relativa. La palabra de Dios es una verdad absoluta. La suma de tu palabra es la verdad, dice la Escritura. Y esto no es un concepto humano. Es la esencia misma de Dios revelada a través de su palabra. Y lo entendía el salmista cuando declaró con certeza esto. Y le pido el favor a mi hermano Juan que nos ubique el Salmo 119, 159. Y le pido a Yubicet que nos apoye ese mismo salmo en una versión alterna, la que veas que es más apropiada, Yubicet. Pero mi hermano Juan desde Mosquera nos va a leer Salmo 119, 159, para comenzar a darle sustento bíblico a lo que estamos hablando como introducción al mensaje de hoy. Hermano Juan de Jesús Parra Parrado desde Mosquera. Adelante. Dios le bendiga, mis hermanos. ¿Me escucha? Amén, sí, señor. Bueno, mi hermano, pues para aclaración, no estoy en Mosquera, estoy en Villavicencio, entonces por eso le decía que si me escuchan bien también. Perfecto, muy bien. Estoy con datos. Perfecto. Dice el Salmo, amén. Dice el Salmo 119, 159. Mirad, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Amén. Amén. Y yo le agregaría el 150 ahora. Juan, desde allí, desde Villavicencio, ¿dónde ¿Lo está? leo? Saludos a su mami, Juan, creo que está visitando a la mamá, ¿verdad? Sí, estoy con mi mamá que está operada en una rodilla. Saludos, mi hermano, a su mami. Bueno, mi hermano, un gusto. El Salmo, ¿150? no, está bien. 159. Agregamos el 160, por favor. Amén. El Salmo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de justicia. Amén. Amén. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Eso es tu palabra. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y esa es la verdad absoluta que hemos citado. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Tu palabra, tu precepto es eterno. Ahora, ¿cómo dice esos dos versículos leídos en una versión alterna, Yubicet? Amén, mi pastor. Salmo 119, 150 al... 159 y 160. Ok. En la NTV. Adelante. Ya, mi pastor, ahí voy. 159, 160. Dice la palabra de Dios. Mira cómo amo tus mandamientos, Señor, por tu amor inagotable. Devuélveme la vida. La esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Amén. Amén. Y la Biblia latinoamericana cita así. La Biblia latinoamericana dice así. Un lenguaje, un español contemporáneo. Mira cuánto amo tus preceptos. Vivifícame, Señor, conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Lo que hemos leído afianza nuestra convicción y nos posiciona frente a un mensaje perfecto, siempre vigente y profundamente necesario. Y recalquemos esta última parte, profundamente necesario. Vigente, siempre, y profundamente necesario. Porque Dios es el emisor del mensaje. La fuente de la palabra es el cielo, es Dios. Nosotros como hombres y mujeres que seguimos a Cristo, que estamos en Cristo, que hemos nacido de nuevo, somos los receptores
llamados a responder con fe y con obediencia. Somos los receptores llamados a manifestar una reacción cuando recibimos. Llamados a evidenciar una respuesta al recibir el mensaje, la palabra. Ahora, gracias a la plena revelación contenida en el nuevo pacto y confirmada en la carta a los hebreos, porque en la carta a los hebreos lo vamos a ver más adelante mucho más claro, hoy entendemos con mayor claridad y certeza una verdad que transforma nuestra perspectiva. Ya la hemos entendido. Jesucristo es absolutamente superior. Claro, superior a toda creación, superior a los ángeles, superior a los grandes hombres de fe como Moisés, superior incluso a la misma casa espiritual donde Él mora, que es su pueblo. ¿Y por qué? Porque Él es Dios mismo, manifestado en carne, glorificado por el Padre y establecido como el Dios Todopoderoso, establecido por el Dios Todopoderoso como ¿no? y Rey. Esto que estamos recordando como preámbulo, lo toma el autor de la Epístola a los Hebreos no solo por recopilar un contexto teológico o presentar un mensaje teológico profundo de por sí. Él lo recopila para hacernos un llamado urgente, para hacerle un llamado urgente a la iglesia y para atender una necesidad urgente de esos cristianos hebreos que en ese momento estaban empezando su vida con Cristo. Estaban siendo afectados por los judaizantes, estaban siendo amedrentados, estaban siendo presionados, estaban siendo manipulados, estaban siendo extorsionados espiritualmente y muchas otras cosas para que se devolvieran a la práctica, al ritualismo judío. No muy lejos de lo que puede estar pasando hoy, con las circunstancias que se dan alrededor de muchos creyentes que son afectados por costumbres y tradiciones que afectan la relación con Cristo. Y el llamado urgente que hace Hebreos y plantea Hebreos para fundamentar doctrina es a permanecer en Cristo, por la naturaleza de Cristo, por lo que es Jesucristo, por lo que representa Jesucristo, aferrados a su gracia, sin retroceder a las sombras y figuras temporales del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Eso que habla el Antiguo Testamento eran señales que apuntaban y se vinieron cumpliendo en Jesucristo, el Mesías prometido, el Hijo glorioso, el Señor y dueño de la casa de En virtud de lo dicho, Hebreo nos confronta y exhorta a la vez a no caer en la trampa de volver atrás, así como lo hizo el autor de Hebreos con los creyentes de su momento, de aquella época. Nos está invitando a no regresar al ritualismo vacío, vano, que no conduce a nada. A no quedarnos en las figuras pasajeras, en las tradiciones y costumbres. Nos está invitando a aferrarnos a la fe y a la verdad en Cristo. Hoy, con humildad y reverencia, reconocemos que escuchar a Dios no es opcional. Y atención a lo que voy a decir. Hoy, con humildad y reverencia, reconocemos que escuchar a Dios no es opcional. Es la necesidad para fundamentarnos en nuestra relación con Él. Porque todo empieza y termina en la supremacía de Jesucristo. Él es todo para nosotros. Jesucristo no es parte de nuestra vida. Atención a lo que voy a decir. Jesucristo no es parte de nuestra vida. Jesucristo es nuestra vida.
nuestra eternidad, porque Él es nuestro Salvador. Y por eso podemos decir a Jesucristo, el Hijo, Dios eterno, el Señor sobre su casa. A Él sea toda gloria y honra por los siglos de los siglos. En esta introducción, vamos al fundamento bíblico de hoy. Le voy a pedir el favor a Joy Smith que leamos el fundamento bíblico de hoy en Hebreos 3, 7. 3, 7. Y una vez Joy Smith lea en Reina Valera Hebreos 3, 7 y 8, le pido a mi esposa Elizabeth que leamos ese mismo segmento en una versión alterna. Por favor, Joyce. Amén, pastor. Amén. Dame un minuto. Hebreos 3, 7 y 8. Hebreos 3, 7, 8, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos dice lo siguiente. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, el día de la tentación en el desierto. Amén. Amén. Hasta ahí. Esos son los dos versículos que hoy vamos a utilizar para desarrollar la enseñanza. Ahora, ¿cómo citan estos mismos versículos en una versión alterna, mamita, por favor? En traducción, lenguaje actual. Por eso hay que hacer lo que el Espíritu Santo dice. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos, como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo en el desierto. Ellos quisieron ver hasta dónde soportaría Dios su desobediencia. Aleluya. Muy clara la versión que ha leído mi esposa y da una luz mucho más diáfana sobre lo que la palabra quiere transmitir. Lo primero que encontramos acá, lo vamos a enumerar como número 1, que hay una invitación divina a escuchar su voz. Una invitación divina a escuchar su voz. No podemos negar que la palabra del Señor nos invita a meditar y obedecer. Y aquí lo que hemos leído de Hebreos se habla del mismo Espíritu Santo, y es el mismo Espíritu Santo quien habla. Ahí dice claramente, por lo cual, como dice el Espíritu, y cuando dice por lo cual, necesariamente debemos retroceder un poquito a lo que señala ese capítulo 3 del 1 al 6, cuando habla de la superioridad de Jesucristo sobre la casa. Y lo unimos con lo que citamos en la introducción, la supremacía de Jesucristo, la superioridad de Jesucristo. Y ahora sí entendemos cuando dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Entonces lo que dice el Espíritu Santo toma todavía mucho más impacto, más relevancia, porque está sustentado en virtud de que se ha hecho claridad en torno a la supremacía absoluta de Jesucristo. Y entonces habla el Espíritu Santo. Y como habla el Espíritu Santo, entendemos que está hablando Dios mismo. Y como habla Dios mismo, estamos entendiendo que hoy sigue hablando ¿quién? Dios mismo. Así como lo dice Hebreos en el capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces a través de los tiempos con sus profetas, etc., ahora habla por el Hijo. Y sigue hablando. Hoy sigue hablando a través de Jesucristo. El verbo de Dios, el verbo hecho carne. Y el verbo hecho carne, el verbo de Dios Jesucristo, es el último discurso, el último mensaje, la última predicación que Dios le presenta al hombre. Por eso la invitación de Hebreos acá es a escuchar su voz. Por lo cual, como dice el Espíritu, si oyeres hoy su atención, si oyereis hoy su voz, atiéndame por favor. Fijémonos en Reina Valera y dice, si oyereis.
Es un condicional. Y lo primero que destaca esta redacción, tal y como está expuesta acá en Reina Valera, es Dios está hablando. Atención, Dios está hablando. Por lo tanto, está en tu voluntad y en mi voluntad escucharlo o no escucharlo. Si oyereis hoy su voz, Dios de alguna manera nos va a hablar. Dios de alguna manera nos va a transmitir algo de Él. Dios de alguna manera se va a contactar con nosotros. Pero somos nosotros los que estamos en total disposición de escuchar o no escuchar. Ese verbo oyereis en el original griego indica no solo oír un sonido, no habla de oír algo. Ese oyereis, traído del original griego, está hablando de prestar atención. Esto es muy importante. No solo escuchar, el ejercicio fisiológico de la operación natural del oído, ¿escuchó? No, es prestar atención, estar atentos. Y eso implica abrir el corazón, disponer los sentidos para recibir lo que se escucha. Escuchar con atención para recibir lo que se escucha. Si oyeres hoy su voz. Implica que cuando escuchamos debemos tener una respuesta. Y lo ideal de parte de Dios es que responda con ciencia. El texto dice, si oyeres hoy su voz. Implica que el Señor sigue hablando. Él va a seguir hablando. Y no deja de hablar. Tenemos todos los medios a nuestro alcance y no hay excusa de parte nuestra. Nomás miremos el celular. Tenemos múltiples opciones para a través del celular escuchar la palabra. Y si no escuchamos un mensaje, para escuchar la Biblia. Si no alcanzamos a leerla por ocupados, porque estamos con ocupaciones como es lógico, por lo menos para escucharla. Para leerla. Para escuchar un mensaje. Para ver un WhatsApp donde viene la palabra. Para ver una imagen con un versículo bíblico, etc. Todos los días, de múltiples maneras. Y no tenemos escucha para decir que no escuchamos a Dios. Sí lo escuchamos. Pero ¿de qué manera atendemos lo que escuchamos? ¿Le ponemos atención? ¿Recibimos lo que habla o no? ¿Abrimos el corazón y disponemos los sentidos para él o no? Ahora, atentos a esto. Con todo y esto, hay que entender que Dios no nos obliga. Dios no nos obliga a escuchar. Porque la misma palabra dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Dios no obliga a escuchar. Él nos invita, nos explica, nos recuerda, nos enseña, nos exhorta, nos previene, nos advierte en torno a los beneficios de escuchar y a las consecuencias de no escuchar. A los beneficios de atender, a las consecuencias de no atender. A los beneficios de obedecer, a las consecuencias de no obedecer. Por lo tanto, nuestra voluntad es probada a diario. Nuestra voluntad en torno a cómo estamos evidenciando la relación con Dios es probada a diario. Podemos atender su voz o podemos ignorarla. Podemos buscar la Biblia para leerla o podemos dejarla a un lado. Podemos abrir una grabación en el celular para escuchar una palabra o sencillamente no hacerlo. Tenemos una libertad para tomar una decisión. Finalmente nosotros decidimos. Pero innegablemente Dios está hablando.
En otras palabras, nos podemos encontrar en un momento dado dejando a Dios hablando solo. Cuando Dios quiere hablarnos a nosotros, cuando Dios quiere conversar con nosotros, es probable que en muchas ocasiones lo hayamos dejado hablar solo. Entonces, es aquí en este contexto que estamos citando, donde se activa nuestra responsabilidad de buscarle a Él. ¿Y cómo le buscamos? Orando. Amén. Sí. Acercándonos a su trono de gracia. Claro. Él está disponible. Sí, Señor. Él no se niega. Absolutamente no se niega. Él no permanece ocupado para los suyos. Nunca. Él está atento a que le busquemos. Lamentaciones 3, 24 y 25. Lamentaciones 3, 24 y 25. Pastora Edith Forero con las buenas noches. Lamentaciones 3, 24 y 25. Por favor. La vi por allí. ¿Sería que se retiró? Entonces, Laurita. Laura. Oh, Lamentaciones 3, 24 y 25. Buenas noches, ¿me escuchan? Un poquito alejadita, pero sí te escuchamos. Lamentaciones 3, 24 y 25 dice: Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que la busca. Que Le le busca. busca. Amén. Amén. Al alma. ¿Qué le? Que le busca. Y en concordancia con lo que cita Lamentaciones, el mismo autor de Hebreos en el capítulo 11, verso 6 nos dice esto. Lo voy a leer. Hebreos 11, 6 nos dice esto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Atención, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lee. Y cuando la palabra habla que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, esa expresión crea que le hay, en el original griego también indica crea que Él es, crea que Él existe, crea que Él es quien dice que es. Y en consecuencia, nos acercamos a Dios creyendo que Él es el Todopoderoso, que Él es el Señor de señores, que Él es más que suficiente, que Él es eterno, que Él es supremo, absolutamente supremo, por encima de todo lo que mi imaginación pueda indicar. Él está por encima. Pero si lo buscamos, Él es galardonador de los que lo buscan. Y cuando hablamos que le buscamos, quiere decir que le escuchamos. Cuando habla de Hebreos de 11:6 de buscar a Dios, quiere decir que le escuchamos, que le atendemos, que disponemos todos nuestros sentidos para Él, que acogemos su palabra, que la recibimos y decimos amén a lo que Él nos dice. Entonces, Hebreos 11:6 es coherente con Hebreos también 4:16. Un voluntario que lea, por favor, Hebreos 4:16. Un voluntario, por favor. ¿Quién dijo amén? Hebreos 4:16. Amén. Adelante, Pastor Raimundo. Amén. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga. Amén. Hebreos Hebreos 4:16. 4:16. Me encanta este versículo. Amén, sí, Señor. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Y Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, ¿cómo no va uno a escuchar la voz si se acerca confiadamente a Él? ¿Cómo no va a escuchar uno su voz
si puede entrar libremente al trono de la gracia. Y esto tiene unas implicaciones impactantes. Porque escucharlo a Él con esa reverencia que estamos citando, con esa disposición, con ese anhelo, con ese deseo, como quien toma agua cuando está sediento, como el siervo brama por las aguas, así brama mi alma por ti, oh Dios, implica que ir a su presencia, a escucharle con reverencia, con respeto, con obediencia, es adorarlo. Atención a lo que estoy diciendo. Escuchar a Dios con total disposición es una expresión de adoración. De adoración. Por tanto, lo que Hebreos nos está enseñando es que cada día es una nueva oportunidad de oír su voz. Ahí dice, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz. Hoy es hoy. Ayer fue un hoy, mañana será otro hoy. Cada día es un hoy para escuchar su voz. Cada día es un hoy para ir a su presencia. Cada día es un hoy para adorarlo. Cada día es un hoy, es una oportunidad para escucharlo a Él, para oír su voz. Cada día es un hoy para oír su voz, para buscar su rostro. ¿Qué implica esto? Aplicando lo que Hebreos nos está diciendo y en todo el contexto que Hebreos enseña y que el Nuevo Testamento nos presenta, nos está diciendo que no repitamos los errores de Israel. No cometamos los errores del pueblo escogido. No cometamos los mismos errores porque ellos fueron invitados a lo mismo, a escuchar a Dios, pero endurecieron su corazón. Ellos fueron invitados a escuchar a Dios y se fueron por los baales, se fueron por caminos extraños. Ellos fueron invitados a escuchar a Dios y se perdieron las grandes bendiciones. Duraron 40 años en el desierto, dando vueltas, andando en el desierto, andando y andando. Y los conocedores del tema, los registros nos dicen que ese recorrido que Dios les marcó a ellos para llegar a la tierra prometida eran aproximadamente 320 kilómetros. Una vez pasaban el Jordán para llegar a la tierra prometida, al punto donde debían estar. Eran 320 kilómetros. Y esos 320 kilómetros, corriéndolos en términos normales, implicaban 11 días de camino. 11 días. Pero ellos duraron 40 años. La desobediencia de ellos los llevó a durar 40 años en el desierto, asumiendo la disciplina de Dios, el castigo divino, y no haber recibido la bendición de llegar a la tierra prometida en 11 días. Recibir la palabra y obedecerla hoy para nosotros implica entender lo que Isaías 50, 10 y 11 nos. Isaías 55, perdón. Isaías 55, 10 y 11. Pastora Edith. Ahora no parece que se retiró otra vez la pastora Edith. ¿La ha visto por ahí? Ah, sí, ahí la veo. Pastora Edith, por favor. Isaías 55, 10 y 11. ¿Tienes audio, Pastora Edith? Debe tener alguna dificultad con el audio. Luis Vicente, por favor. Hermano Luis Vicente, saludos a Matilde, a María Matilde Aparicio. Luis Vicente, Sí, por favor. Isaías ya 55. lo estamos buscando. Perfecto, gracias. Isaías 55. 10 y 11. Ya lo vamos a leer.
Dale, córrelo para el Antiguo Testamento. Un momento, hermano, ya lo Perfecto. estoy. Bienvenida, pastora Rosa Emma, de Amar Guaviare. Dios le bendiga. Qué bueno tenerla con nosotros. Un abrazo en Cristo. Amén, mi pastor, amén. Dios les bendiga a todos. Perfecto, la escuchamos muy bien. Ahorita nos participa con una lectura cuando le indiquemos porque la estamos escuchando muy bien. Gloria a Dios. Dice así, mis hermanos, Isaías 55, verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios les bendiga. Amén. Entonces, si oyeres hoy su voz, es una gran bendición escuchar la voz del Señor porque la palabra que sale de la boca de Dios tiene un propósito y es un propósito que ha nacido del corazón de Dios mismo y va a hacer lo que Él quiere y lo que Él quiere siempre será bueno para nosotros. Y no solo eso, no solo hará lo que Él quiere, sino que será prosperada en aquello para lo que la envía y prosperará nuestra vida en un plan perfecto que Dios tiene con cada palabra que nos. Hermanos, esto quiere decir que el día que no escuchamos a Dios, atención a lo que voy a citar, el día que no escuchamos a Dios, el día que no disponemos de un tiempo para llegar a su palabra, para leer, escuchar su palabra, para escucharlo a Él, estamos perdiendo grandes bendiciones. Estamos perdiendo propósitos divinos. Estamos evitando que Dios nos bendiga. Porque cada palabra que viene del cielo será prosperada. De ahí que Hebreos, si oyeres hoy su voz, enfatiza el hoy. Y hoy es el tiempo de escuchar a Dios. Hace unos breves momentos hablamos del hoy. Hoy es hoy, ayer fue hoy, mañana es hoy. Siempre habrá un hoy. Siempre estamos en un hoy cuando se trata de escuchar a Dios. Si oyeres hoy, ese hoy tiene un profundo significado bíblico. Es un presente eterno en nuestra relación con Dios, porque Dios vive en un eterno presente. Dios vive en un permanente hoy, presente. Que mañana será otro hoy para nosotros, para Dios no, están en su presente. Lo que importa acá, en este hoy nuestro, es que es un tiempo precioso y una oportunidad para escucharle a Él, para ser enseñados, para ser corregidos, para ser animados, para ser fortalecidos, para ser consolados, para recibir luz, instrucción. Y es una linda oportunidad para obedecerle y exaltarlo. Es una linda oportunidad para caminar en los caminos que Él mismo ha trazado y que a través de su palabra está enseñando y revelando. El hoy es muy importante. Citábamos al pueblo de Israel. Porque dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y hace alusión directo a Israel, cuando provocaron a Dios, cuando confrontaron a Dios. Y fueron muchas las acciones de provocación, de desaire, de descortesía. Muchos los momentos en que le dieron la espalda a Dios. Éxodo 20, 19, 20. Éxodo 20, 19 y 20. Le voy a pedir el favor a la pastora Rosa Emma. Ayúdanos, pastora, leyendo Éxodo 20,
versos 19 y 20, por favor. Ya, pastor, ya estoy Gracias. buscando. Éxodo 20, dice la pastora Emma desde Calamar, Guaviare. Ella está escuchando a Dios desde Calamar, Guaviare. Amén, amén. Y hay muchos de los nuestros, y hay muchos de los nuestros que estamos en Bogotá y no nos conectamos para escuchar al Señor. Adelante, Gloria a pastora. Dios. Éxodo 20, 19 y 20. Sí, señora. Bueno, leo la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo, con la unción y la dirección de nuestro amadísimo Espíritu Santo. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Amén. Amén. Para probar. Dios estaba probando para que el temor, y habla un temor reverente, esté delante. ¿A qué? ¿Cuál es la consecuencia de eso? No pecar, no desobedecer. Eso sucede hoy. Es vigente todavía ese principio que está en Éxodo 20, 19, 20. El Señor nos prueba. Que permanezcamos en Él. Pero Él no nos obliga. Él nos persuade, pero no nos obliga. Mire lo que dice Deuteronomio 8, del 1 al 6. Deuteronomio 8, del 1 al 6. Yo voy a pedir el favor a Giovanni con las buenas noches. Voy a acompañar con Deuteronomio 8, del 1 al 6. Amén, mi pastor. Dios les bendiga a mis hermanos y a mi pastor en esta noche. Dice Deuteronomio 8, del 1 al 6, dice la palabra del Señor así. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Perdón, que me pasó una hoja más. Dice el 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejecerá. Hasta ahí pasar hasta el 3, ¿sí? Hasta ahí, ya ahorita miramos otra. Gracias. Amén. Atención. Cuida de poner por obra todo mandamiento. Que cuida quiere decir obedece. Obedece lo que se... Obedece la instrucción. Pero para obedecer al Señor hay que escucharlo. El pueblo necesitaba escuchar a Dios para poderlo obedecer. Hoy no ha cambiado. Lo que está diciendo Hebreos es para escuchar a Dios, para poder obedecerle a Dios hay que escucharlo. Para obedecer a Dios todos los días hay que escucharlo todos los días. Israel, pueblo, fue llevado por el desierto 40 años. Ahí dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Por desobedientes les pasó eso. Estuvieron en una aflicción permanente, en una prueba permanente, en una balanza permanente, para que sepas que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Israel se pudo evitar semejante situación de 40 años. Ha sido obediente. Ese ejemplo de Israel
Implica que ellos endurecieron su corazón. Como dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ellos definitivamente endurecieron su corazón. La desobediencia endurece el corazón. Darle la espalda a Dios endurece el corazón. No cuida de poner por obra los mandamientos del Señor, endurece el corazón. Les tocó vivir 40 años lo que vivieron, para que entendieran, en virtud de la experiencia vivida, que necesitaban escuchar a Dios, porque dice que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá. Para que entendieran la importancia de escuchar a Dios. Si oyeres hoy eso que está hablando allá de Deuteronomio, de lo que sucedió con Israel, en el contexto material, la experiencia directa del pueblo durante todo ese tiempo, hay que traerlo a lo espiritual, a la iglesia hoy, para que entendamos que necesitamos del pan de vida, que necesitamos escuchar a Dios, porque es nuestro pan de vida, nuestra agua de vida. Dios probó a Israel. Dios los probó, pero aún así, en medio de la prueba y la disciplina, los sustentó. Los corrigió como el padre que corrige a su hijo. Y todo eso fue para su bien. Pero ellos endurecieron su corazón. Esa experiencia de Israel y todas las vivencias registradas en el Antiguo Testamento han quedado registradas a su vez en el Nuevo Testamento como advertencia para nosotros. Entonces, acá cabe entender que hay una advertencia y en consecuencia un llamado a la fe y a la obediencia. O si lo queremos entender, es una advertencia y un llamado a la obediencia a la fe. Y esto está en 1 Corintios 10, 11 y 12, y lo voy a leer. Escúcheme, por favor. 1 Corintios, capítulo 10, versos 11 y 12. Refiriéndose al pueblo hebreo, a todo el Antiguo Testamento. Estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Como ejemplo para quién? Para nosotros. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Ese amonestarnos quiere decir, no es un regaño. Amonestarnos no es un regaño, sino un recordatorio en amor para que no cometamos el mismo error. Es un llamado de atención en la gracia del Señor para que no cometamos y caigamos en el mismo. Por eso dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Los hebreos pensaban que estaban bien. Muchos pensaban que estaban agradando a Dios, como Saúl, por ejemplo. Y no. Hoy muchos podemos pensar que estamos agradando a Dios y no. Estamos en puras obras muertas. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero Romanos, Pablo recoge en Romanos capítulo 15, versos 4 y 6, 4 al 6, lo mismo, la misma idea, lo plantea en estas palabras. Romanos 15, 4 al 6. Pablo escribe lo siguiente. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Hablando de todo lo que quedó registrado en el Antiguo Testamento. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, si no cometemos los mismos errores, nuestra esperanza es viva. Nuestra certeza está consolidada. Pero si somos necios y cometemos los mismos errores, vamos a tener serios problemas. Serios problemas. De ahí que el autor de Hebreos nos recuerda que Jesucristo, como Señor de la casa, santifica a su pueblo, santifica a su casa.
Eso está en el capítulo 3 del 1 al 6. Porque Él habita en cada creyente nacido de nuevo y nosotros como templo de Dios somos templo de su Santo Espíritu. Tabernáculo del Dios vivo. Y como Él habita en nosotros, entonces, con mayor razón, estamos llamados a prestar atención cuando Él habla. Porque está tan lejos como nuestra fe lo disponga, porque Él está dentro de nosotros. No tenemos excusa. Él está dentro de nosotros. Si oyeres hoy su voz, dice el Espíritu Santo. Esto es un llamado urgente. Un condicional divino que requiere respuesta de parte nuestra. Y debe haber una respuesta, positiva o negativa. No puede haber un neutro. No puede haber un de pronto después, no. Es o sí o no. ¿Respondes o no respondes? Pero una actitud se asume. Pero a su vez se constituye en una advertencia. Mire la advertencia. No endurezcáis vuestros corazones. Y atención que aquí hay algo impresionante. Atención. Si oyeres hoy su voz, implica una acción de nuestra voluntad. Si oyeres hoy su voz, implica tu decisión de escuchar o no escuchar. Endurecer los corazones implica también una acción de nuestra voluntad en virtud de nuestra respuesta. O sea que nosotros somos protagonistas directos de escuchar o no a Dios y de las consecuencias que esto trae. Si escuchamos a Dios, la palabra cumple su propósito. Hay bendición. Si no lo escuchamos y rechazamos la palabra, estamos endureciendo. Y eso es delicadísimo, endurecer los corazones. ¿Por qué es delicado? Porque entonces aquí nace una responsabilidad que debemos comprender muy bien. La Escritura evidencia una responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad, hermano Daniel? Una responsabilidad. Somos responsables de la salud de nuestro corazón. A nivel fisiológico humano, sí, claro, en gran medida. Pero estamos hablando espiritualmente. Somos responsables de la salud de nuestro corazón. Somos responsables de esa salud, porque nosotros somos los que escuchamos o no escuchamos. Nosotros somos los que con nuestra respuesta, nuestra actitud, la forma como afrontamos lo que escuchamos, endurecemos o no endurecemos. Más. Atentos. La palabra griega que usa aquí el autor de Hebreos, cuando habla de endurecer, atiéndame por favor lo que voy a decir. La palabra griega que usa el autor de Hebreos para hablar de endurecer es la palabra escleruno. Escleruno. Síganme con cuidado. De esta raíz griega se origina toda la familia de términos médicos relacionados con el endurecimiento patológico de tejidos. Muy usados y conocidos en la terminología médica actual y por el público en general muy conocido. Por ejemplo, enfermedades o patologías como esclerosis múltiple, arteriosclerosis. Todos nosotros conocemos de eso. Conocemos gente que tiene sus problemas. Tal vez en nuestras familias lo haya, etc. Y Hebreo nos permite entender este término escleruno desde un contexto y aplicación espiritual. Pero fíjese que ese término se aplica en lo médico. Y esto habla de endurecimiento. Fisiológicamente habla de endurecimiento patológico de los tejidos. Doctora Elizabeth, por favor, acudo a la doctora. Cuando habla de endurecimiento, habla de taponamiento de arterias, de vías venosas. ¿Cómo es esto? Rápidamente, por favor, una brevísima explicación. Una placa que se forma y va creciendo y cierra la luz.
Eso se podría, para que la entendamos mejor, se podría decir que es como un cemento que tapona la arteria. Ajá, sí, de grasa, ¿no? Sí, De de grasas, colesterol. colesterol y todo eso. O sea, es como si uno le pusiera cemento a las tuberías del agua. No pasa el agua sencillamente, ¿verdad? Sí, Ok. ajá. Eso habla de endurecimiento. Se endurece. No hay quien lo mueva. Y el torrente sanguíneo no puede pasar por esas vías, por esas venas, por esas arterias. Y por eso pasa lo que pasa y las cirugías de última hora y hasta la muerte llega a suceder. ¿Es verdad o no verdad, doctora? Sí, señor. Ok. Espiritualmente sucede exactamente lo mismo. Cuando no atendemos la voz de Dios, nos estamos endureciendo nosotros mismos. Estamos endureciendo el corazón. Cuando desatendemos a Dios y pretendemos hacer lo que nos parece a nosotros, estamos endureciendo el corazón. Nos hacemos insensibles o resistentes a la voz de Dios, estamos endureciendo el corazón. Cuando planteamos rebeldías de múltiples razones, estamos endureciendo el corazón. Cuando cuestionamos todo, estamos endureciendo el corazón. Cuando señalamos y acusamos, estamos endureciendo el corazón. Cuando criticamos, juzgamos y condenamos, estamos endureciendo el corazón. Y simple y llanamente no escuchar a Dios es endurecer el corazón. Pero hagamos una observación importante acá y la doctora me dirá si estoy bien o estoy mal. Esas patologías que hablamos, esclerosis múltiple, esclerosis, arteriosclerosis, estas patologías no aparecen de repente, de ninguna manera. Eso no es de un día para otro, nunca. Se han ido gestando en el tiempo. Se han ido formando en el tiempo. Esas patologías son producto de una indisciplina en la alimentación. Son producto de una descoordinación absoluta en los principios de cuidado del cuerpo, como el ejercicio, el dormir bien, el comer bien, etc. Son respuesta al abuso de alimentos que no debemos comer en grandes cantidades. Las grasas, por ejemplo. Cosas de esa naturaleza. Por eso los médicos insisten tanto en eso. Eso es con el tiempo que se va generando. Quiere decir esto que si nosotros vamos al médico oportunamente y nos hacen los chequeos, los exámenes rigurosos, el médico nos va a decir, el colesterol está un poco alto, estos indicadores están un poco altos, debe hacer ejercicio, debe regular la alimentación, debe evitar esto, debe evitar aquello, una cosa y otra. Y nosotros estamos llamados ¿a qué? A hacer caso. ¿Es así o no es así, doctor? Sí, así es. ¿Y qué sucede cuando no hacemos caso y nos pasamos la advertencia médica por la faja, como se dice popularmente? A los años llega el paro. A los años las intervenciones de última hora. A los años los problemas que hemos dicho. A los años puede llegar la muerte de repente. Porque simple y llanamente hubo descuido. Y ese descuido termina siendo una irresponsable manera de vivir. Porque nos desorganizamos y no cuidamos. Espiritualmente es exactamente lo mismo. El corazón se va endureciendo poco a poco y el Señor nos llama a orden, el Señor nos llama a tomar correctivos, el Señor nos llama a que nos examinemos, el Señor nos llama a que nos hagamos los exámenes correspondientes cuando dice que nos examinemos a nosotros mismos. Cuando escuchamos una palabra que nos dice, no, pero ¿cómo se pasaron? Tampoco es para tanto. El Señor está hablando. Cuando nos incomodamos con un mensaje, el Señor está hablando. Cuando de pronto un hermanito nos dice, hermano, mire, tenga cuidado con esto, tampoco es así, nos incomodamos, el Señor nos está hablando. El que piense estar firme, mire, que no caiga, dice. Y no hacemos caso. Y seguimos acumulando esas grasas espirituales. Seguimos acumulando esas grasas espirituales. Se sigue endureciendo el corazón, se sigue endureciendo el corazón y no hacemos caso de ninguna manifestación de aviso, porque el cuerpo avisa. El cuerpo avisa cuando tiene problemas de grasas, tiene problemas de taponamientos, tiene problemas de endurecimientos, tiene problemas de esta naturaleza. El cuerpo avisa. ¿Verdad o no, doctora? ¿No avisa el cuerpo? Doctora. Se me fue la doctora. ¿Verdad?
¿Avisa o no avisa el cuerpo? Sí, claro, con los El cuerpo síntomas, pero manifiesta, no hay le ponemos síntomas. cuidado. Y nosotros muchas veces hacemos caso omiso de los síntomas. O creemos que con cualquier agüita pasa. Y no es así. Hay que ser serios con eso. Que nuestra vida la que está en juego incluso. Nuestro bienestar, etc. Y espiritualmente lo mismo. El Espíritu Santo avisa. El Espíritu Santo advierte. La palabra nos exhorta. Nos anima a poner atención, a corregir. Y si no hacemos caso, el corazón se endurece. Y termina endurecido el corazón y terminamos provocando al Señor. Y cuando provocamos al Señor, el Señor reacciona y termina castigando. El ámbito espiritual es un proceso gradual. Esa rigidez se va manifestando. Va creciendo poco a poco en el corazón. Porque simple y llanamente no escuchamos a Dios. Y nos engañamos a nosotros mismos porque creemos que lo escuchamos. Y esto es gravísimo. Atención. Creemos que lo escuchamos porque pretendemos obedecer de acuerdo a lo que creemos nosotros desde nuestro contexto y concepto y de acuerdo a lo que a nosotros nos conviene o lo que pretendemos encontrar. Pero se trata de escuchar a Dios desde la óptica divina y obedecerlo desde la óptica divina. La obediencia en los términos de Dios es absolutamente importante para que no se endurezca el corazón. La obediencia es el mejor remedio para que el corazón no se endurezca. La obediencia es el mejor remedio en todos los términos, en todos los momentos y en todas las épocas. Pero la obediencia de acuerdo a Dios, no según nuestra conveniencia. La desobediencia es el problema, y ahí está el orgullo, la vanagloria, las conveniencias de hombres, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la testarudez y la necedad nuestra. Porque somos necios. Y doctora, esposa mía, amada mía, ¿qué es necedad? ¿Qué es ser necio? Ese es aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Aleluya. Entonces estamos invitados a no ser necios, a dejarnos guiar del Espíritu Santo, escuchando su voz y aplicando en obediencia. De ahí que la reacción a la voz de Dios es una expresión de nuestra voluntad. Y la misma refleja que hay en nuestro corazón deseo de honrar y adorar. Nuestra respuesta a la palabra o la ausencia voluntaria de la palabra causa que haya endurecimiento. Hay que entender, hermano. Hay que entender esa sombra del Antiguo Testamento que se cumplió en Jesucristo. Por eso el autor de Hebreos cita directamente el Salmo 95. Salmo 95 del 6 al 11, donde el Señor llama a su pueblo. Un salmo escrito por David. Un salmo escrito cerca del año 1000 antes de Cristo. Atención, a fechas de hoy, estamos hablando de 3000 años atrás. David reinó aproximadamente en el año 1950, 1000 antes de Cristo. Estamos en el año 2025. Estamos hablando, redondeando, 3000 años, hace 3000 años que se escribió esto. Salmo 95, 6. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto donde me tentaron vuestros padres. 40 años estuve disgustado con esa nación, juré de mi furor que no entrarían en mi reposo. Entonces el pueblo de Israel se jugó el reposo de Dios, el reposo prometido a los patriarcas. Se jugó su bienestar y bendición por desobedientes. Hoy,
más que nunca. Este llamado está vigente. Escuchemos la voz de Dios y hagamos caso. Porque en Jesucristo se cumplieron todas las promesas. Y si no escuchamos al Señor y no hacemos caso, estamos regresando a las sombras, a los ritos vacíos. Y esto es despreciar al Hijo, despreciar la obra de la cruz, despreciar las promesas de la gloria eterna, despreciar el cumplimiento y la plenitud de Cristo para la iglesia. Que no se endurezca nuestro corazón. Que no se repita la historia del pasado. Hoy es día de escuchar al Señor, de obedecer y rendirnos ante Cristo, porque Él es nuestro Salvador, Dios vivo y Señor de la casa. A Él le damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras durante 40 años. Y lo primero que ellos perdieron fue el reposo. Y el reposo para Israel era entrar a la tierra prometida y gozar de las bendiciones de la tierra prometida. Y aplazaron esos 40 años. Y les costó toda una generación que quedó en el desierto. Y les costó batallas, sangre y lágrimas. Desobedecer a Dios sale muy caro. No escuchar su voz sale muy caro. Endurecer el corazón sale muy caro. Hagamos caso de lo que la Escritura enseña para no cometer semejantes errores. Corrijamos el camino, hermanos. Escuchemos su voz con gozo. Alegrémonos y gocémonos con Él. Dejémonos bendecir por la palabra que no va a volver vacía, tiene propósito. Honremos al Señor con nuestra obediencia a la fe y a la verdad. Y la bendición del Señor estará presente con la viva presencia de su Santo Espíritu. Aleluya. Llamo a mi hermana Irma para que oremos finalizando esta enseñanza. Oh, aleluya, gloria al Señor. Hermana Irma, oremos y demos gracias al Señor. Bueno, entonces Martica Moscoso, por favor. Martica. Sí, Señor, buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Señor, te damos muchas gracias, amado Rey de Gloria, en esta noche, Padre amado. Gracias, Señor, por que tú nos sigues enseñando, Señor, Dios mío, tu palabra. Padre precioso, damos gracias, Señor, Dios del cielo, por todo lo que tú nos has hablado en esta noche, Señor. Te pedimos, Dios de gloria, que nos ayudes cada día a ser sensibles a tu voz. Padre precioso, no permitas, Señor, que nuestro corazón se endurezca, Dios de la gloria. Permítenos, Señor, estar atentos, Señor, a tu consejo, a tu llamado, Padre de la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, Dios mío, por nuestro hermano Daniel Hugo Pinto, Señor, Dios de la gloria. Gracias, Señor, porque él cada día dispone su vida, su corazón, su tiempo, Padre amado, para enseñar de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por permitirnos en esta noche, Señor, estar en esta enseñanza, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se encuentran ahí conectados, Señor amado. Permítenos, Señor, retener tu palabra, Señor, y poder ser hacedores de la misma, Padre. Yo te doy gracias en esta noche, Señor. Vamos a salir, Señor, de este estudio, mas no de tu presencia. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Amén. mis hermanos. Amén, amén. Gloria al Señor. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.